Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad, una institución para formar jóvenes en alto riesgo bajo la dirección o la regencia de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, parece como si la historia de la callada se venga, dicen algunos pensadores. Pero uno ve personas que actúan en un momento dado con cierta saña, se ensañan contra personas, contra amigos, otros porque, o esos mismos, porque estando en el poder, los atrae esas cosas del poder, esas alianzas de la mala fe, de la astucia muchas veces. Y entonces traicionan a los amigos. Y yo recuerdo el caso, por ejemplo, del señor Ramón Ventura Camejo, alto dirigente del PLD, pero ese señor hoy vemos que ha salido de los cargos directivos de su partido, prácticamente se aleja y entra en un espacio de reflexión. Bien, pero ese señor, yo recuerdo, distinguido por Leonel Fernández en su gobierno. Entonces, en aquella litis de Leonel Danilo, cómo este señor fue de los primeros funcionarios,
recuerdo yo, o directivos de ese partido, que se prestó, como diríamos, como soporte de aquella, de los principales, o el principal, bueno, de los principales soportes de aquella ejecución del plan contra Leonel Fernández que tenía Danilo Medina en el 2015, cuando, maniobrando para conseguir la mayoría congresual, virar la Constitución y permitirle la reelección al presidente Medina. Y ese señor Ventura Camejo fue de los primeros, de esas primeras voces del PLD, yo me acuerdo, que salieron, como se dice, acabando con Leonel Fernández. Y la verdad es que la política en este país es una cosa difícil, de verdad. Es de alcantarilla. Por eso era que Balaguer decía, que le decía a Balaguer, doctor, fulano está hablando mal de usted. Y Balaguer decía, ¿y qué favor le habré hecho que habla mal de mí? Dios mío. Hoy el hombre entra en ese espacio de reflexión y ojalá no le pase como al señor Valentín, Julio César Valentín, o al señor Aridio Vázquez, mi amigo Aridio Vázquez, ex diputado del PLD, o diputado, no sé, fue diputado del PLD, y Valentín, que fue senador del PLD, que entraron en un espacio de reflexión, pero terminaron en el PRM, bajo diríamos, la munificencia económica o la esplendidez económica del presidente Abinader. Porque es que la política en este país no es fácil. Señores, aquí hay gente que viene bueno, yo ayer hablaba de esa política liliciana. Porque Báez no tenía esa conducta de Lilis. Báez era un hombre, era un líder, era un caudillo, un hombre que ganó su espacio político, lo ganó en forma caudillesca, un líder, ilustrado como era, hábil, muy preparado y con mucha mala fe, sabía aliar la mala fe y la astucia, educado, repito, rico. Entonces el hombre ganó adeptos sobre la base de sus habilidades, sus destrezas. Y decía, burlándose de los cibaeños, decía, el Cibao trabaja, el Osama piensa. Oye, como denostando a nosotros los cibaeños, que lo único que en esa época sabíamos manejar era una azada y un machete, o ser coleadores de toros y de animales salvajes, qué sé yo, a los Pedro Santana en el Prado, coleando toros allí, salvajes, y caballos que estaban también muy, no domesticados. Pero el general Santana era un hombre fornido, también de pecho amplio, y era un hombre que se agarraba un toro de eso, lo tumbaba al toro, porque era un hombre fuerte, de verdad. Pero Báez era todo un príncipe, con sus sombreros y sus buenos trajes y sus costumbres europeas. Es decir, que Báez no usaba esa política liliciana de repartir dinero. Esa munificencia económica, esa esplendidez de don Ulises Heró y Lebel, alias Lilis, y que ha seguido con tan buen ejemplo don Luis Abinader. Bueno, señores, pero cuánta desgracia en España con este problema. Ha habido un incendio verdaderamente infernal. Eso es lo que se llama un infierno en la tierra. Ver arder este edificio con más de 150 familias
que lograron salir muchos. Creo que lo que hay son 4 o 5 muertos y heridos, hay 1 o 2 desaparecidos, no sé. No tengo la cifra exacta, pero ha sido un incendio devorador, se devoró ese edificio. Eso no es más que todos esos materiales de construcción que usan ahora, un reguero de cosas, de materiales que son incendiarios o igníferos, vamos a llamarle. Usted tiene muchísimas espumas y unas paredes que usan que son una cosa plástica y unas espumas ahora, eso es lo que le ponen a los edificios, a las paredes interiores. Y eso son cartones, como se dice, espumas y cosas de esas. Y eso coge fuego y se incendia en un minuto un edificio. Por eso que esos incendios en Estados Unidos, que decía la gente que en Nueva York esos edificios se queman inmediatamente. Claro, porque es que son edificios hechos que nada más se ve el ladrillo y por fuera, pero por dentro son, como se dicen, huecos. Muy frágiles. Y eso ha sido un incendio devastador en Valencia. Pero digo, es todo ese levante español, esa zona que le dicen el levante español, porque señores, la crisis de agua que hay en Cataluña es una cosa terrible. 40 meses de sequía, todos los pantanos, como le llaman ellos, las presas, están prácticamente secas en niveles críticos. Y por lo que me dice mi hija que vive allá, el agua está restringida para muchísimas cosas. O sea, el uso tiene que estar regulado, el consumo de agua. Y el que se pasa de esa regulación en esas viviendas son unas multas enormes, es decir, fuertemente punitivos o punitivas son las autoridades catalanas o españolas con esas violaciones. No se puede lavar vehículos, no hay agua para piscina ni nada de eso. Yo creo que tal vez ni las fuentes, yo creo que tienen agua, porque ahora con este invierno también es muy frío. Pero todo ese levante español, desde Baleares, Valencia, Cataluña y toda esa zona, 40 meses sin llover tiene Cataluña, 7 millones de personas afectadas por esa crisis de agua, que creo que ya están pensando en llevar agua en barcos. Oigan eso, llevar agua potable en barcos, porque creo que hay desalinizadoras, pero eso consume, eso tiene un consumo energético tremendo y devuelve entonces toda esa sal, tiene que devolverla al mar. Bueno, eso es una cosa muy complicada. Pero es penoso ver esa situación de España, terrible, ese levante español, mejor dicho, esa parte que no hay nieve, porque las nieves del norte de España se derriten y hay agua en los ríos y las fuentes que van a las represas, a los pantanos, a los lagos, como ellos le llaman, pero esa zona mediterránea de España es seca. Y hay 40 meses de sequía. Yo creo que debemos hacer conciencia, muchos países pequeños como los nuestros, que son islitas aquí aisladas, y nuestros ríos no son tan caudalosos y esas cosas, que nosotros dentro de todo este Caribe somos de los privilegiados, yo podría decir, pero tenemos tensiones hídricas que yo he señalado aquí en algunas provincias como Pedernales, Samaná y Montecristi, qué sé yo, hay muchas provincias dominicanas con tensión hídrica. Muy triste ver esa situación que está pasando Cataluña. Bueno, ayer fue el discurso de Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández hizo un discurso, como se esperaba, denunciativo o de denunciación de todas las situaciones anómalas que se dieron en el proceso electoral. Y no por previsibles, porque uno sabe cómo se hacen elecciones en este país.
pero más sabiendo la actitud que ya tenía el gobierno, que era visible, porque lo que todo el mundo ha dicho, y no todo el mundo, hay una gente que se han callado y muchos sectores que no quisieron decir nada. Y este programa, yo recuerdo que cogí 5, 6 o 7 editoriales de los periódicos al día siguiente de las elecciones, alabando el proceso democrático, alabando la democracia dominicana y el buen desempeño de la Junta Central Electoral con ese proceso democrático, y nosotros dijimos que eso era falso, que eso eran elogios y lisonjas al proceso, a las autoridades de la Junta y a las autoridades nacionales. Decíamos nosotros aquí. Entonces Leonel Fernández hizo repitió lo que fueron esas quejas hechas por los partidos, por la oposición en sentido general, pero al mismo tiempo por los observadores internacionales de la OEA y la observación local de participación ciudadana, como la ONG que se dedica a esas labores de identificar los daños. Pero claro, te dicen, participación ciudadana te dice, todos compraron votos municipales. Ustedes saben que la compra de votos, aunque se hace, pero ustedes saben en la magnitud que se hizo por el lado oficial, porque vamos a ser más responsables. Y fue lo que Leonel Fernández decía anoche. Bueno, si hay un proceso que usted admite que se compraron los votos y que hubo esa manifestación prácticamente visible a todo el mundo. Centros de compra, no de cómputo, centros de compra de cédula. Entonces había que anular las elecciones porque eso era un acto grave de la democracia. Pero uno sabe cómo son las cosas. Leonel Fernández hizo esa referencia, no revelación, porque ya eso era muy conocido, pero hizo referencia de lo que fueron esas actividades delictivas, compra de cédula, el uso masivo y abusivo de los recursos públicos. Ya todo el mundo ha hablado de eso. Es decir, el gobierno fue transparente con esas acciones, porque fue a la vista de todo el mundo que se hizo eso. Si hubo transparencia, el gobierno fue transparente en eso, porque lo hizo a la franca, como se dice. El plan social, los bonos educativos fueron anunciados, los bonos navideños también, no se negaron, el gobierno lo hizo a la franca. Entonces, Leonel Fernández concluye que eso fue inducido, la alta abstención, que el gobierno indujo a eso, que buscó la forma de que la gente se desencantara, no fuera a votar, y entonces estimular el voto de sus militantes y simpatizantes. Mediante la compra de cédula, invito a que no vayan a votar. O sea, el que compra cédula es para que no voten. O sea, eso es inducir a la abstención. Entonces, eso fue dicho anoche por Leonel Fernández. Habló también de la baja representatividad del poder municipal, porque el gobierno ha celebrado que ha ganado ampliamente, pero dice Leonel Fernández que eso fue el 22% de lo que votó. Es decir, que hay una baja representatividad. Pero en sentido general fue un discurso sin más pretensiones que hacer la denunciación o lo denunciativo. No fue, como se dice, puntillante. Y mucha gente tal vez esperaba que Leonel fuera a hacer declaraciones más duras, quizá contra el gobierno o contra las autoridades de la Junta Central Electoral. Pienso que se quedó en la denuncia. Y eso uno sabe que
casi se hace repetitivo, pero hay un detalle que yo voy a tratar de explicarlo después de la pausa, con ese parecido con las conductas de Balaguer que tiene Leonel Fernández. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, de ese discurso de Leonel Fernández anoche, Leonel Fernández habló también de esas actitudes dadivosas, limosneras y tramposas del gobierno. Señaló que eso fue en actos, bueno, de derroche, forma manijrota el uso del dinero público para comprar conciencia y al mismo tiempo facilitar la abstención, como decía él, porque nosotros dijimos aquí que a mí me lució que esas elecciones del domingo, el gobierno indujo a la abstención por la vía de complacer también el voto estomacal. Oigan eso, el voto estómago, decía yo. Es decir, la gente que por su comida, por trago, por bebida, qué sé yo, vende la opción de votar. No voy a votar. Toma mi cédula, dame 3,000 pesos. Bien, o 4,000, qué sé yo, porque eran cajas, árganas de dinero. Era a la política liliciana. Si usted compra una cédula es para que la gente no vaya a votar. Si alquila una cédula es para que la gente no vaya a votar. Si usted hace eso, induce a que la gente entonces se abstenga. La abstención entonces fue inducida. Es verdad. Ahora el presidente de la República dijo en una reunión que tuvo con sus electos que ellos se van ocupado de llevar a su gente, y eso está bien, porque uno sabe los recursos que se necesitan para usted acarrear o arrimar ese voto o llevarlo a la urna.
Eso cuesta mucho dinero, el gobierno le sobra el dinero. Arrimó su gente, el presidente dijo, nosotros llevamos nuestra gente. Usted induce la abstención por un lado comprando la cédula o la voluntad de votar. Y por otro lado lleva a su gente, entonces garantizaron su 22%, como dijo Leonel Fernández, que fue un 22%, que baja la representatividad, pero que ese 22% le dio ese triunfo al PRM. Muy bien. Eso, todo el mundo sabe que eso pasó. Y aquí nadie puede venir ahora a negar una realidad que vivimos ahí. Pues esa realidad la vivimos ahí, lo vimos. Y por esa abstención fue altísima. No quiere decir que el que no fue a votar fue porque le dieron dinero. Porque mucha gente de esas circunscripciones, del Distrito Nacional, de los pueblos grandes, que tienen una posición económica, a usted no le vaya a ofrecer dinero. Pero esos son unos comicios que la gente sabe que la mayoría de las veces es la gente que se abstiene. Ahí es que está ese 40% de abstención. O un 40, un 42, quién sabe. Para ese tipo de comicios, esa gente que están en las capas más altas de la sociedad, no va, no tiene estímulo para ir porque los candidatos a síndicos y regidores no le ofrecen nada. Me refiero a propuestas. Entonces ahí está ese por ciento. Pero el otro por ciento es ese por ciento inducido. Porque no nos vamos a poner, no nos vamos a hacer los locos aquí, porque aquí no conocemos todas las personas. Pero ¿qué pasa? Leonel Fernández, digo yo, se parece a Balaguer, que Balaguer siempre fue objeto como moneda política, se usaba para muchos áulicos y muchos críticos de Balaguer vivían de ser antibalagueristas. Yo recuerdo el jefe del abajismo rabioso aquí, decía que él era un periodista independiente, pero siempre votaban en contra de Balaguer. Y siempre promovían el antibalaguerismo, y Balaguer eso lo entendía, que él era una especie de moneda política, moneda de cambio político. Y eso está pasando con Leonel Fernández. Yo he visto muchísimos críticos, pero críticos fortuitos. Muchísima gente critica a Leonel Fernández, pero hay gente que está viviendo de esa munificencia económica, de esa esplendidez, como hemos dicho nosotros, que tiene la parte oficial, el presidente, que reparte y da. Entonces parece que eso deja beneficio. Asimismo hay gente todavía agazapado en el mismo PLD y gente que trabajó del área de comunicación. Trabajaban para el PLD buscando contratos enormes en obras públicas y en el Palacio daban muchísimos contratos. Yo me acuerdo de a 8, 10, 12 millones y 20 y 30 y 40 millones de pesos a periodistas, a voces y plumas de alquiler. Y esa gente han vivido de la figura de Leonel Fernández, que es una suerte de Balaguer. Que aquí, repito, hubo medios, periodistas que vivían de ser antibalagueristas. Cuando se murió Balaguer se le acabó el pastel, pero apareció Leonel Fernández, que es el otro Balaguer. Entonces se ha criticado que Leonel haga esas críticas. Pero yo me pregunto, en el 78 Joaquín Balaguer sabía que se habían perdido las elecciones. Y todo el mundo sabe la crisis, o por lo menos lo que tenemos edad. Sabemos la crisis que hubo aquí en el 78 con esas elecciones. Sector militar que no aceptó esa derrota de Balaguer. Balaguer sabía que había actos dolosos en esas elecciones y quiso que ese anacronismo que se le endilgaba a Balaguer en ese tipo de elecciones, que el pueblo viera que el PRD que ganaba las elecciones también era cómplice de ese anacronismo y que había hecho muchísimas diabluras en el 78 para ganarle las elecciones también. Es decir, el PRD se preparó para ganarle a Balaguer con fraude también.
Y Balaguer sabía que era difícil que el pueblo entendiera eso, porque la gente lo que quería era el cambio, y no vio nada. Todo lo que vio fue paños de altares. El blanco del PRD eran como los paños de altares. Eso estaba limpio, impecablemente limpio. Ahí no había sucio. Pero Balaguer sabía que había sucio. Ahora, Balaguer tenía que buscar un hombre de talento que fuera el abogado de ese caso, y buscó a Marino Vinicio Castillo. El doctor Marino Vinicio Castillo fue el abogado del Partido Reformista. Y Balaguer sabía el talento de Marino Vinicio Castillo para que llevara adelante esas impugnaciones o esas quejas. Y Marino Vinicio Castillo determinó en muchos casos muchas diabluras que se hicieron en ese proceso. Lo que pasa es que como Balaguer estaba sentenciado y los americanos estaban dispuestos, como lo sabe todo el mundo, que el gobierno de Jimmy Carter le dio apoyo y el de Venezuela le dio apoyo al PRD, Balaguer todo lo que alegara no se lo creían, pero ahí se recogieron muchas informaciones de fraude y de irregularidades que no se conocían aquí, electrónicas, en esas elecciones del 78. Pero Balaguer quería dejar constancia, de que eso era posible también en sus adversarios, ese anacronismo. ¿Y qué pasaba después con las elecciones? El mismo PRD. Miren dónde anda esa generación. Los hijos de aquellos, miren la conducta que tienen desde el poder. Entonces, yo digo, Leonel Fernández es lo más parecido a Balaguer. Ahora, ¿qué pasó después? Ese discurso de Balaguer, Balaguer era un angelito. Y oyó con esa quietud, oyó toda aquella calamidades, aquella lluvia de calamidades, qué sé yo, que le cayó encima en ese discurso de Antonio Guzmán, y escuchó todo. Después comenzó Balaguer a rehabilitarse sobre la base de los errores del PRD gobernando. Y Balaguer terminó con aquellos discursos puntillantes, aquellos discursos admonitorios, aquellos reproches, o mejor dicho, discursos que dejaban el reproche. Y denunciaba hasta los forajidos que habían también ahí en ese PRD, que se habían formado. Entonces, con ese discurso, Balaguer mantuvo aguijoneando al PRD en el gobierno hasta que vinieron las elecciones, y Balaguer volvió, después de haber estado ya como una especie de desperdicio político, de despojo político. Balaguer volvió como el ave, como dicen, el ave fénix, y volvió al poder en el 86. Leonel Fernández, sí le voy a decir lo siguiente. Siempre yo decía aquí en su lucha con Danilo Medina, dije, presidente Fernández, con agua tibia no se cocina. Lo dijimos muchas veces. Si usted quiere hacerse sentir en estas elecciones, usted tiene que iniciar un discurso puntillante, admonitorio, tipo como hizo Balaguer. Pero Leonel sabe de eso. Un discurso que deje el reproche. Tiene que hacerlo. Señalar con dureza todas esas cosas. Incluso pedir la observación temprana, si es que se puede, o la Junta Central Electoral tendrá que ser forzada a que haya una observación temprana para que no pase lo que pasó. Porque si dejan el gobierno, el poder va a ser lo mismo que hizo, o más intensamente lo va a hacer ahora, porque tiene la justificación de que es el poder mayor que se va a discutir o a disputar en mayo. Entonces, que el PLD, si entiende que tiene más gente que Leonel Fernández, que vaya cada quien por su cuenta
porque no, esa gente no se van a poner de acuerdo o se ponen de acuerdo para los senadores, porque tal vez el PLD no puede forzar a su candidato a que renuncie, o Leonel Fernández, que lo quieren poner también como una especie de guiñapo o de despojo político y que tiene que renunciar porque él está en unas elecciones que fueron realizadas ahora bajo todas esas condiciones. Su partido tiene 200,000 votos menos que el PLD en una situación de cruce del voto, porque todo el mundo sabe que es un voto cruzado que hay ahí. Es decir, ¿cuánta gente de la fuerza votaron por el PLD en la capital, en Santiago, en San Juan de la Maguana, en La Vega, qué sé yo, donde más hubo de esas alianzas? En muchísimos sitios que hubo alianza de esas. Ese voto de Leonel Fernández votó ligado al PLD, es decir, que eso es muy difícil de evaluar. Pero Leonel Fernández es un político que dirá, voy a morir compitiendo, como hacía Balaguer, porque son políticos de raza. Entonces, Leonel Fernández, que busque su candidato a vice o su candidata, Abel Martínez, que busque su candidato a vice, ya el presidente Luis Abinader tiene a su candidata, que es Raquel, que sigue ahí con él. Entonces, que se pongan de acuerdo buscando sus vices. Si quieren negociar poder, que negocien esos senadores y todo eso. Y continuar con lo que se ha negociado de que quien quede segundo, si hay segunda vuelta, entonces sería apoyado por el que quede en el tercer lugar. Y ese acuerdo sigue ahí y corren su suerte de morir, como dicen, en la competencia, porque nadie se va a retirar. Y que era lo que yo decía ayer, Leonel Fernández, un político ya curtido, cuyo oficio es ser presidente de la República, pero encuentra una serie de voces y plumas de alquiler que viven de esa munificencia o de la munificencia económica que propicia el oficialismo o el gobierno, de esa esplendidez o el munificentísimo esfuerzo del gobierno para complacer esas voces y plumas que viven atacando a Leonel Fernández. Otros no lo paga el gobierno, pueden tener su interés en el PLD, por ejemplo, que quisieran ver que Leonel Fernández renuncie a su posición y entonces para declinar en un candidato que no ha pegado, que eso tiene que entenderlo el mismo partido y lo entiende la misma gente, incluso del gobierno, que a quien le dirigen todos los esfuerzos de oposición o de rechazo o de ataque es al propio Leonel Fernández. Vamos a esperar, pero ya eso es lo que va. Mayo, con sus tres fuerzas luchando, o dos alianzas, pero alianzas congresuales y no presidenciales. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad
que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para, diríamos, reforzar lo que decíamos anteriormente. Este es el editorial del periódico Hoy de ayer, jueves 22 de febrero. Y veo qué dice el editorial aquí. Para ponerlo al lado de ese discurso de Leonel Fernández. A la preocupación que invadió a observadores internacionales por el registro de una extensión de 53.33% superior a la de plena pandemia en 2020, se suma, dice el editorialista, la certificación de que acaban de celebrarse unas votaciones sin garantías de equidad en el acceso a recursos del Estado para los partidos políticos, sin excepción. Una crítica implícita a la forma en que el oficialismo, en condición privilegiada gracias a su poder presupuestal, aceleró gastos e inversiones que ilustran su imagen, desbordando con cargo al erario anuncios de nuevas realizaciones añoradas por las multitudes y multiplicando auxilios sociales convertidos en ilegítima y extemporánea inversión en la imagen de quien viene destinando todas sus energías a reelegirse. La advertencia es clara sobre el mercadeo de cédulas y votos y otros delitos electorales. Restan confianza en el sistema electoral. Esta gente dijo más que Leonel Fernández. Este editorial de ayer del periódico Hoy es más cáustico. Este sí es verdad que deja el reproche directo al oficialismo, al presidente incluso, porque dice al que se va a reelegir. Es decir, que usted ve gente que dice, bueno, como que Leonel Fernández se puso a decir cosas ahí como inútiles. Hoy, ¿qué dice este editorial del periódico Hoy de ayer? Miren lo que yo acabo de leer, eso es durísimo. Yo no había leído una opinión en contra del gobierno, diríamos, de la autoridad, como este editorial del periódico Hoy de ayer, tan directo que deja el reproche. Esto no es solamente denunciativo o de denunciación de la acción, como hizo Leonel Fernández, sino esto va directo. Este es un editorial que va directo. Increíble, pero esa es la realidad. Bueno, hoy yo vi unas declaraciones de Olgo Fernández. Olgo es un hombre muy prudente y es un hombre serio. Olgo Fernández es el principal directivo del PLD en Dajabón y ha señalado la gravedad del fraude
que se ha cometido, según él, un fraude grosero, pero más que el fraude grosero, que las autoridades de la Junta Municipal fueron sobornadas por funcionarios del gobierno que fueron allá a sobornarlos, que le pagaron. Bueno, eso es una denuncia muy grave, que Riverón, el sombrerú de Dajabón, ha ganado en forma espuria entonces, porque eso, aunque la Junta Municipal vi que respondieron a eso, a esa denuncia grave que hizo el PLD en la voz de Olgo Fernández. Pero eso debe la Junta Central Electoral, tiene que zanjar eso, tiene que dar un fallo, o si es que eso lo va a llevar al Tribunal Superior Electoral, que puedan, qué sé yo, a ocultar bien aquel proceso, que vean la limpieza de aquello, porque después que usted gana unas elecciones con votos contados, y que después usted le diga que usted perdió las elecciones porque contaron unos votos nulos y que en esos votos nulos le dieron el beneficio de causa al otro, eso no deja un sabor muy amargo en la gente. Y esas expresiones de un hombre prudente como Olgo es producto de esa insatisfacción. Entonces eso hay que aclararlo, porque lo de Dajabón, señores, según me han dicho a mí, el gobierno gastó más de 50 millones de pesos en esa demarcación. Y si eso es así, Riverón es un hombre ilegítimo ahí, como síndico de Dajabón. Si es que pasó eso, y eso fue lo que pasó a nivel nacional, porque el gobierno se ocupó de eso. En Dajabón yo creo que no votaron ni 10,000 personas. Porque si se fue a comprar votos por todos los pueblos, a comprar cédulas, se indujo la abstención. Eso es muy lógico. Entonces, si es verdad que pasó eso, y que esa denuncia no se quede como una denuncia más de campaña. Eso que dijo Olgo, de que esa junta se vendió, fue sobornada, eso es gravísimo. Muy grave, porque vienen unas elecciones en mayo y esas son las mismas gente que van a arbitrar el proceso del poder mayor. Eso tiene que aclararse rápidamente, que la Junta le busque una solución a ese problema de Dajabón. Que quede eso claro y que el Tribunal Superior Electoral, si es apoderado de ese caso, que falle en eso con toda la prudencia y la limpieza necesaria, para que no dejen esas dudas y esas manchas, porque eso va a traer problemas. Porque esa junta es la que va a administrar el poder mayor, entonces eso es muy grave. Y eso puede estar sucediendo porque ya vemos hasta paleros. El gobierno se está haciendo mano de turbas. Eso es una vergüenza, porque ahí vi yo un video de una turba cuidando o protegiendo el local del colegio de abogados. Pero y el gobierno se va a atrever a llegar a eso, a armar turbas de bandoleros que son apoyados por el oficialismo. ¿Pero y a dónde van a llegar? Un contingente de miembros y que del PRM rodean la sede del CAR. Eso es una vergüenza en una democracia, en un partido cuyos fundadores vienen de esa escuela que fue el PRD, una escuela de democracia y de lucha y de esperanza para el pueblo. Eso era lo que se decía aquí. Eso no puede ser, ¿eh? Y si es verdad lo que dice Olgo, de que fueron agentes del gobierno y funcionarios y asistentes de funcionarios enviados allá a comprar eso es una denuncia grave. Como también es grave lo que dice la Iglesia Católica ayer, alerta sobre traiciones a la patria. ¿Y a dónde que vamos, señores? Ese es un acto falso. Ese acto que hizo el gobierno ayer, de que la escalinata del palacio, rindiéndole homenaje a la bandera, a los símbolos patrios. Pero señores, venga acá, ¿y dónde está el gobierno? En asuntos migratorios, con 4 millones de haitianos y la parturienta pariendo muchachos aquí. Pero peor, la Junta Central Electoral emite una resolución para entregarle acta de nacimiento a hijos de
haitianos regularizados. Dice en el plan de regularización y de naturalización. Ok, se naturalizaron algunos. Todo el mundo lo sabe que Danilo Medina naturalizó a algunos de ellos. Pero no me hablen de plan de regularización cuando en el pacto de nación ficticio, de ficción, mejor dicho, pues eso no sirve para nada y el gobierno lo que ha hecho es engañar a gente serias que fueron a prestar su firma allí y a presentarse, a darle apoyo a un pacto que no sirve. El pacto de nación, uno de sus puntos básicos, decía que iban a entregar una auditoría de ese plan de regularización sabiendo que todo eso es falso. Que ahí se vació una información falsa, vendida por muchas juntas de vecinos y muchísimos testigos malos, maleados, que le cobraran a los haitianos, le cobraban para decir que esos haitianos tenían muchísimo tiempo viviendo en el país, que eran gente conocida y que tenían buen comportamiento, gente que no sabía ni siquiera hablar español, que recién llegaban de Haití. Este desorden. Pero el gobierno tiene frenado eso ahí. ¿Dónde está ese pacto? ¿Dónde está el pacto de nación o pacto de ficción? Interior y Policía tiene la información guardada. Juan Manuel Rosario, que es un hombre serio, que hable, el ministro, el viceministro. Tienen la auditoría de ese plan de regularización porque saben que ahí, de esos regularizados, no llegan a 10,000, yo creo, de aquellos 280,000 que fueron regularizados, aquel desorden. Sobre esa base, dice la Junta, que va a expedir certificaciones de los hijos nacidos de esos regularizados. Oigan bien, ¿cuál es el plan? Por eso yo decía ayer, a mí no me convencen esos dineros de Japón, ni que para hacer cédula allí, es para hacerla aquí. Busquen la OEA aquí, porque el jefe de la OEA es el primer traidor del país. Y la autoridad nacional que te está prestando a la traición. La iglesia habló. Iglesia alerta sobre traiciones a la patria. ¿Quiénes son los traidores? Nosotros. Bueno, tal vez, como dice el Roto, aquel caricaturista español. Cuidado con lo que nos advierten de los peligros, que son peligrosos. Ay, Dios mío. Aquí hay periodistas traidores y en ese colectivo del gobierno nombrado por Luis Abinader, que llegan a decir que los haitianos, los hijos de los haitianos, no pueden heredar las faltas y las culpas de sus padres, que ellos nacieron aquí, pero no pueden arrastrar esas faltas de que sus padres vivieron ilegal en este país, porque ellos no son culpables de los hechos de sus padres. Ajá. Es decir, que la Constitución haitiana y la Constitución dominicana son dos pedazos de papel donde cada quien la interpreta como le da la gana. Hoy no dice la Constitución haitiana que los hijos de haitianos, donde nazcan, son haitianos. O son apátridas, como dicen ustedes, porque nacieron aquí. Porque nacieron aquí de padres haitianos ilegales, no son dominicanos tampoco. Ahora lo quieren poner como dominicanos y que de padres haitianos regularizados, cuando todo el mundo sabe que son datos falsos, porque ¿cómo usted va a regularizar a una persona y no tiene ni siquiera cédula, ni acta de nacimiento? Usted no sabe quién es, porque es una bestia, son bestias, mejor dicho. Porque yo creo que ni siquiera las bestias, porque yo he dicho aquí, que las bestias y los animales domesticados que vienen de Haití, que pueden entrar por la frontera, vienen con un certificado sanitario o un pedigrí o un certifico, como se decía antes, o tal vez todavía se dice en el Cibao o en el sur, el famoso certifico, que es un certificado sanitario o de origen del animal, de quién es el dueño, quién lo vendió, quién lo compró. Porque no estamos en tiempo de un pasaporte, en tiempo de la España boba, como decía don Juan Antonio Alix. Dios mío. Qué paisaje, Dios. Viendo la traición a este país, como si nuestros patriotas, ustedes verán estos discursos güeros,
El 27 de febrero, alabando la figura de Duarte y de Sánchez y de Mella y de todos los independentistas y de todos los febreristas y los restauradores, los héroes. Sin embargo, los tratamos como verdaderos prostitutos o proxenetas o como voluptuosos o yo no sé qué más decir. Los vemos como unos mediocres, porque ¿qué le importa hundir la nave de febrero como está ahora mismo a nivel de zozobrar por la irresponsabilidad y por los deseos inmoderados de permanecer en un poder para, como dice el Papa Francisco, ¿para qué usted quiere el poder si usted desde el poder no va a hacer las cosas que usted se ha prometido hacer? No las hace, ni las puede, ni quiere hacerlas. Entonces no vale seguir en el poder. Antes de irnos, vamos a pedirles o a sugerirles que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. La razón de la derrota es mérito del pueblo por sus esperanzas malogradas. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.